Y bueno, ahorita estamos viendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues trasladándose, ellos van a salir de aquí de la Ciudad de México, se dirigen a unos puntos como Puebla, como Morelos. Y bueno, nada más les quiero recordar que todo México se está uniendo, desde micro, macro y medianas empresas, todos estamos unidos por una sola causa, ayudar a los que más lo necesitan. Y bueno, les puedo decir que también hay compañeros que tienen sus negocios donde están haciendo trabajos para poder recaudar fondos y hacer donativos en víveres, en medicinas, en ropa. Y bueno, también están manejando algunos descuentos en sus trabajos que están haciendo para también, como les digo, poder pues dar ayuda a los que más lo necesitan. Y ahorita estamos viendo aquí a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que están haciendo un como tipo cerco para que puedan desplazarse más rápidamente las unidades de rescate, como ambulancias, como patrullas, como camiones para remover escombros. Y bueno, por eso hay una organización muy bien hecha por parte de la ciudadanía y de las autoridades. Y bueno, realmente es formidable lo que están haciendo los compañeros aquí en el Parque España, y realmente es formidable lo que la ciudadanía puede hacer en conjunto para poder, como les digo, ayudar a los que más lo necesitan. No cabe duda que este tipo de catástrofes unen a todo el pueblo mexicano, y estamos viendo precisamente corporaciones del Estado de México que se unen aquí a la Ciudad de México para cuestiones de apoyo. Usted viene de Chimalhuacán, ¿verdad? Dirección de Salud Pública Municipal de Chimalhuacán, DISAM, para Muy bien. México. ¿Su nombre? Gonzalo Chávez Salazar. Don Gonzalo, realmente lo que necesitamos nosotros es que nos digan medidas de precaución que tenemos que tener ahora, después de este terremoto que pasó hace unos días. Las mismas que se han venido repitiendo por los sistemas de protección civil, que son no perder la calma. Cuando suene la alarma, evacuar, cerrar llave de agua o luz, si la tienes al paso para el momento de evacuar tu Claro, habitación. si lo tienes al paso. Si lo tienes al paso, si no, no lo hagas. Lo importante es que hagas la evacuación rápida, pero con calma, sin perder, ¿sí?, la vista de lo que vas haciendo. Tener lo que han estado pidiendo, un radio, linternas, sus papeles, Todo eso a la mano en una mochila. En una mochila para que puedas salir con ello, si se puede. Si no se puede, eso se puede recuperar. Lo que no se puede recuperar es la vida. Por eso lo importante es la evacuación de las personas. Mi señor, ahorita en las redes sociales se ha difundido mucho sobre lo de un triángulo de vida. Es cierto, eso cuando no alcanzas a salir de algún lugar, tienes que buscar lugares lo más seguro o objetos que puedan llegar a soportar cierto peso. Claro. Esa es la medida que debe de haber cada gente en su casa, dependiendo de los muebles que tenga. Sí, hay muebles que aunque se vean fuertes o resistentes, son de materiales muy débiles porque nada más es lo que es la apariencia. Entonces es importante que eso lo vea la gente. Claro. Ahora, por último, realmente usted, ¿cómo ve que, bueno, la misma sociedad se organizó para salir a las calles sin que nadie ni una autoridad los convocara? Eso es muy sorprendente. Eso es ya desde el temblor del 85 visto, desde incluso la explosión de San Juan Ixhuastepec, la gente comenzó a donar. El pueblo mexicano es muy altruista en la cuestión de apoyar cuando ve a alguien en desgracia. Es algo que los mexicanos tenemos muy fuerte y que es muy bueno que se salga a apoyar. Y muchas veces hay gente que comienza a dirigir y la demás gente comienza a obedecer. Es importante que esto lo haga porque así, al tener una sola cabeza, podemos tener un mejor rumbo para hacer el trabajo que se requiere hacer. Muy bien. Mi señor, muchísimas gracias, y Chimalhuacán estando con la Ciudad de México. Claro, cómo no. Gracias. De nada, hasta luego. Y bueno, amigos, seguimos aquí en el Parque España, precisamente aquí en la delegación Cuauhtémoc, y
Me he sorprendido de ver aquí un amigo de Capital 21 y de la producción de Arroba 21. Ian, ¿cómo estás? Bien, Chox, ¿cómo estás tú? Bien, también amigo. Oye, gran labor la que estás haciendo el día de hoy, junto con muchos de miles de jóvenes que se están uniendo, pues ahora sí que a esta tragedia que acaba de suceder el 19 de septiembre, fecha conmemorable donde se cumplían 32 años de aquel terremoto del 85. Amigo Ian, ¿realmente qué fue lo que a ti te motivó o te movió para venir a ayudar de cierta manera pues a la sociedad de la sociedad, ¿no? Es mi deber como ser humano, Claro. para empezar desde ahí. Es mi obligación como ser humano ir a ayudar a las personas, nada más. Ese es lo único que me movió. Muy Sí. bien. Amigo, me llama la atención tu brazo donde pones tu nombre, brigada y un número telefónico. Estábamos, bueno, esto fue hoy, Ajá. estábamos en la plaza Popocatépetl y estábamos esperando a pasar a la calle de Álvaro Obregón. Nos pidieron que nos apuntáramos nuestro nombre completo, pues exactamente el número de un familiar o alguien que pueda como fungir como responsable o Claro. nos reconociera, el número de brigada y el tipo de sangre que tenemos Muy para cualquier situación que nos pueda pasar a nosotros, poder como canalizarnos con personal médico. Muy bien. Oye, Ian, me llamó mucho la atención lo que dijiste. Es mi deber como ciudadano ayudar a los demás. ¿Realmente crees que eso fue lo que movió a tantos jóvenes para salir a las calles y brindar toda esa ayuda? Yo creo que sí, ¿no? La idea de tener hermanos, amigos o personas afuera que estén sufriendo este tipo de cosas, motiva a las personas para poder ayudar. Amigo, enhorabuena, gran labor la que estás haciendo como ciudadano, como ciudadano, como ser humano, y realmente estás demostrando que México tiene amor y fuerza. Sí, mucho amor y fuerza. Somos más de lo que nos podrían mostrar las redes sociales, somos más de lo que nos podrían enseñar personas con poder. Somos más que eso, digo, al final de cuentas México somos nosotros, no una persona. Claro. Hermano, échale muchas ganas. Gracias. Y bueno amigos, esto que está sucediendo en la Ciudad de México, pues ahora sí que nos atañe a todos y realmente también los que necesitan ayuda y no podemos olvidarnos de ellos, es de los animalitos. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Oye, platícanos, tú ofreciste tu hogar precisamente para que se recaudara lo que es alimento y cuidados veterinarios para los animalitos que están siendo rescatados y los que están ayudando a los rescates. Así es, mira, pusimos un centro de acopio de puro alimento para que desalojaran el alimento de los centros de acopio para que tuvieran medicinas, agua y víveres para personas. Yo tengo el espacio, lo ofrecí, nos está funcionando perfecto, nos está llegando demasiada comida, la cual así como llega la estamos sacando. Estamos mandando a todos los refugios que sabemos y podemos. Claro. Gracias a la gente que pasa en camionetas. Oye, ¿a dónde la llevo? No, pues aquí, ahí van. Claro. Necesitamos comida prácticamente porque esto no se va a acabar mañana ni pasado. Exactamente. Este problema va a durar semanas, quizás meses. La gente solita llega, ¿en qué te apoyo? Cargamos la camioneta y los mandamos a tal dirección para que abastezcan a los refugios y albergues. Y bueno, ahora estamos aquí con Eduardo Carriola, el cual es un médico veterinario voluntario realmente ofreciendo los servicios para ayudar a los perros rescatados y los rescatistas. Exactamente, aquí estamos en Ensenada 22, se hizo un albergue. Es importante que reciban atención médica ya que pues no estamos exentos a solamente personas. Seguiremos los próximos días, no podemos como decir un día en específico cuándo va a terminar todo esto. Eduardo, no sé si coincidas conmigo, pero esto nos ha dejado un gran aprendizaje a todos. Sí. Realmente, qué lástima que tenga que pasar este tipo de tragedias para poder unir a un pueblo, Exactamente. ¿no? Y ahorita nos estamos dando cuenta que realmente la convocatoria, más que nada de los jóvenes, es impresionante. El pueblo organizándose con el pueblo, porque no hubo una convocatoria por parte de las autoridades o de las autoridades correspondientes locales de cada entidad. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos voluntarios, no hubo ninguna convocatoria. Yo en lo personal vengo desde que inició el sismo, empezamos a movernos. Vine yo prácticamente con unas gasas, jeringas, solicitaban médicos, dije yo estoy aquí. Afortunadamente di con este albergue donde no se tenía como una atención médica como tal.
nos ofrecimos prácticamente unos médicos y yo a poner prácticamente el servicio de consultas en cuestión de urgencias, hospitalizaciones. Aquí tenemos todos los insumos y sí, o sea, la respuesta de la gente es impresionante. Ha venido principalmente estudiantes a querer ayudar, ¿no? Claro. Gente joven. Y lo que me llena es que también gente que no es dentro del rubro de veterinaria o medicina, oye, ¿en qué te puedo ayudar? A traer perros e incluso a difundir, ¿no? Que estamos aquí apoyando. Y bueno, amigos, ahora sí que a esta emergencia que se está suscitando aquí en la Ciudad de México, todo el mundo se está uniendo y precisamente también el medio artístico está presente ayudando de cierta manera. Y bueno, Joy, muchas gracias. Vemos que estás ayudando tú precisamente para la cuestión de los animales. De todo un poco. Esta mañana vaciamos un par de tiendas. Hemos ayudado con alimento seco para perro, cachorro y adulto, gato. Claro. Toda la ayuda es necesaria. Ahora, realmente, a tu percepción, ¿cómo has visto la respuesta de la sociedad hacia la sociedad? Porque estamos viendo que parte muy importante de esto es los jóvenes saliendo a las calles a apoyar de una manera incondicional. Los que tenemos salud, los que tenemos vida y los que tenemos fuerza, tenemos pues la disposición de salir a ayudar, ¿no? Es muy bonito ver la solidaridad del país. Me comentaban que en su mayoría los centros de acopio y todos fueron realizados y organizados por civiles. Eso quiere decir que México es un país maravilloso, el cual estamos dispuestos a ayudar y ojalá hubiéramos tenido las herramientas de comunicación que tenemos hoy en el 85, porque quizás se hubieran salvado muchísimas más vidas. Exactamente. Algo muy importante que también lo que acabas de mencionar es que las redes sociales están siendo parte fundamental. La tecnología que tenemos hoy en día realmente ha servido para poder rescatar de cierta manera a más personas. Definitivamente, mi hermano y yo tenemos nuestras cuentas de redes sociales personales como la oficial a disposición de toda la ayuda que podamos compartir. Ahora, la ayuda va a seguir durante vayan pasando los días. Es que es eso, que la gente piensa que conforme se va normalizando ya no se necesita ayuda. Claro. Y la ayuda se va a necesitar por mucho tiempo, eso no se va a levantar así de fácil. Claro. Se necesita ayuda por muchísimos días. Mi hermano y yo estamos ahorita justo a la mitad de la gira. Intentamos pues posponer algunos conciertos y la realidad es de que por más que intentamos no se pudo, pero tenemos la maravillosa noticia que en varios de estos conciertos, tanto los ¿cómo se dice venue en español? Tanto los lugares del evento como nosotros estamos donando $30 por cada boleto que se compre. Todo eso se está mandando a los topos aquí en México. Claro. Oye, Joy, pues enhorabuena, la verdad, gran causa lo que están haciendo. Ustedes también uniéndose con todo el pueblo y con la sociedad que ahorita más nos necesita y realmente algo muy importante, también los animalitos nos necesitan. Por favor, no se les olviden los animalitos. Hay muchísimas mascotas que no están encontrando a sus dueños. Si pueden, por favor, repartir también esa información para los que están buscando a sus animalitos, se los agradeceríamos mucho. Enhorabuena y Dios te multiplique todo. A ustedes, muchísimas gracias y muchísimo amor para México. Venga. Gracias. Y bueno, amigos, esto es lo que les pudimos mostrar de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Yo creo que este 19 de septiembre jamás se nos va a olvidar, precisamente a todos los que vivimos este gran terremoto que se volvió a presentar después de 32 años. Y bueno, estamos viendo que los jóvenes se han hecho muy presentes en estas ayudas que se están solicitando para repartir víveres, para ayudar a remover escombros. Y bueno, ahorita estamos viendo aquí parte de las brigadas voluntarias que se están uniendo junto con toda la sociedad, junto con las autoridades y junto con el equipo de producción para poder pues ayudar a los que más lo necesitan. Y bueno, ya lo saben, a través de las redes sociales pueden estar informados. Escríbanos también en las de Capital 21 y en las de su servidor y echémosle muchas ganas. Ahora sí que esto no nos puede tirar, al contrario, esto nos tiene que mantener más unidos, más fuertes y ya lo saben. ¡Venga! ¡Fuerza México! Get your teeth smoke.